Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos continuando en la semana número 37 y estamos con estudios sociales. El tema que tenemos para hoy es el proceso histórico de los últimos 30 años en nuestro país, el Ecuador. Bien chicos, hoy vamos a trabajar en el texto de estudios sociales en las páginas 108 hasta las 116 y en el cuaderno de estudios sociales en las páginas 48 hasta las 50. Bien chicos, poner mucha atención. El proceso histórico de los últimos 30 años, dice, el camino a la constitucionalidad. La preponderancia de la economía. En 1979, al retornar a la vida democrática, la economía ecuatoriana parecía muy saludable. Gracias al petróleo, los ingresos del Estado crecían y esto satisfacía las necesidades de empleo. El sector medio de la población había crecido y gozaba de una bonanza económica artificial, creada sobre la de subsidios y de la posibilidad de acceder al crédito externo. Sin embargo, existían graves desequilibrios que, unidos a las dificultades de la economía mundial, obligaron al país a adoptar reformas profundas. Al analizar los 25 años del retorno a la democracia, desde 1979 al 2004, en el libro Manual de Historia del Ecuador de Enrique Ayala Mora, señala que el Producto Interno Bruto PIB nacional había variado escasamente en el periodo. El historiador ecuatoriano considera a esta etapa de la historia ecuatoriana como reformista, porque la política procuraba un cambio que integrara a todos los ecuatorianos, especialmente las clases menos privilegiadas, en un proceso de mejoramiento económico, político y social. La administración de Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado. El binomio Roldós-Hurtado ganó las elecciones en 1978. Su gobierno experimentó el choque de poderes entre las funciones legislativa y ejecutiva, pues Roldós buscó gobernar con independencia del partido político que le apoyó en las elecciones, Concentración de Fuerzas Populares CFP, que tenía mayoría en el Congreso. Su gobierno se destacó por el respeto a los derechos humanos, a las libertades públicas y a la democracia. Sin embargo, al igual que en otras ocasiones en la vida política del Ecuador, estalló un conflicto bélico. Aquí tenemos lo que es el PIB. El PIB es el Producto Interno Bruto, es un indicador usado para medir la producción de todos los bienes y servicios de un país en un periodo determinado. Generalmente se lo hace en un año, ¿no? Entonces eso es el PIB. Bien, en enero de 1981 hubo un choque armado en la cordillera del Cóndor resuelto por vía diplomática. Luego se presentaron bajas humanas, muchos gastos y mayor deuda externa. Aumentaron los precios de los combustibles para financiar el pago de la deuda. Hubo huelgas, paros y protestas de todos los sectores. Subieron los precios de productos de primera necesidad. El 24 de mayo de 1981, Roldós, su esposa y la comitiva presidencial murieron en un accidente aéreo. Jaime Roldós fue sucedido de acuerdo con la Constitución por el vicepresidente Osvaldo Hurtado, en cuyo gobierno se realizaron las siguientes reformas. Baja en los precios de petróleo, baja en las exportaciones, déficit fiscal por gastos en conflicto con Perú, devaluación gradual del sucre, aumento de precios de combustibles y servicios básicos, rebaja de subsidios a productos básicos, congelamiento de remuneraciones y sucretización de la deuda. Entre 1982 y 1983 se produjeron graves inundaciones en la región litoral por un crudo fenómeno del Niño. Protestas generalizadas, oposición del Poder Legislativo, gremios de productores se opusieron a las reformas. Bien, dice, un fuerte impacto en la economía estatal fue la llamada sucretización de la deuda externa. Consistió en que el Banco Central asumía la diferencia entre el tipo de cambio al momento en que la banca privada adquirió un préstamo y aquel vigente al momento que debía hacer el pago. En el campo internacional, el presidente Hurtado planteó la necesidad de negociar el desacuerdo con Perú sobre la frontera común y fue parte activa de la iniciativa latinoamericana frente a la crisis y la deuda externa. La severa arremetida del fenómeno del Niño de ese ciclo causó muertes y muchas pérdidas económicas. Para contrarrestar la crisis se tomaron duras medidas económicas, devaluaciones de la moneda, aumento de precios de la canasta básica familiar, de servicios básicos y de los combustibles. El tipo de cambio. Desde 1884 Ecuador tuvo como moneda de curso legal
al sucre. Cuando se creó su equivalencia, este se basaba en su peso en plata y luego en oro. Solo en 1927 se adoptó el patrón dólar. Un sucre era igual a 20 centavos de dólar. Desde entonces hasta el año 2000, Ecuador, a través del Banco Central, podía decidir sobre la relación del sucre al dólar, es decir, fijar el tipo de cambio. Cuando una persona se endeudaba en dólares, generalmente debía pagar en dólares y se comprometía a adquirir esa moneda al tipo de cambio que estuviera vigente cuando debía pagar. Analizo, dice, y resuelvo a quiénes benefició la sucretización y a quiénes perjudicó. Vamos a ver. Benefició a los bancos, obviamente, ya que las personas se endeudaban en sucres, pero debían pagar en relación al precio del dólar, perjudicando a la mayoría de la clase media y pobre. Esta era nuestra moneda anteriormente, el sucre, ¿no? Habían billetes de 100 sucres, de 1000 sucres. El de 1000 sucres era el más grande inicialmente, ¿no? Pero después, como se fue devaluando, había que hacer ya billetes de a 5000, de 10.000, de 20.000, y llegamos hasta el billete de 50.000 sucres. Bien, la administración de León Febres Cordero, dice, León Febres Cordero gobernó entre 1984 y 1988. Su campaña ofrecía pan, techo y empleo, y fue apoyada por el sector industrial y una alianza de políticos de derecha. En el aspecto internacional, el gobierno se plegó a la perspectiva de Estados Unidos y las disposiciones del Fondo Monetario Internacional, y permaneció aislado de cualquier iniciativa integracionista con Latinoamérica. Movimientos sociales, vamos a ver, dice, manifestaciones públicas de descontento popular y organizaciones de trabajadores. El 16 de enero de 1987, un comando paracaidista secuestró a Febres Cordero en Taura. Los rebeldes reclamaban la libertad del general Fran Vargas Pasos, detenido por tomar las bases aéreas de Manta y Quito, como protesta por la corrupción en el Ministerio de Defensa. Economía. Reducción de la participación del Estado en procesos económicos, liberación del comercio internacional y fomento de exportaciones no tradicionales, fluctuación con el mercado del precio del dólar, devaluación del sucre en varias ocasiones, eliminación del control de precios, supresión de subsidios en artículos y servicios básicos. En lo político, vamos a ver, concentración del poder, desconocimiento de actuaciones del Congreso, ocupación de la Corte Suprema de Justicia, represión de expresiones de descontento popular, lucha contra el movimiento revolucionario Alfaro Vive Carajo. Influencias, vamos a ver las influencias, dice, baja del precio internacional del petróleo, terremoto en la Amazonía en 1987, ruptura del oleoducto Lago Agrio Esmeraldas, suspensión de exportaciones petroleras por 7 meses, las consecuencias, vamos a ver, aumento del gasto público, decaimiento de sectores productivos excepto el exportador, empobrecimiento de la población, inflación del 60%, calidad de vida deteriorada, represalias a la oposición y violación de derechos humanos. Miren, este fue, como quien dice, un gobierno nefasto, ¿no? Los ecuatorianos somos cada vez más. La dinámica poblacional ha continuado un proceso de crecimiento. Vicente Albornoz lo resume como crecimiento, urbanización y envejecimiento de la población, mejoramiento de la cobertura de educación y reducción de las diferencias de géneros en su informe sobre los 25 años del regreso a la vida democrática. Aunque expresó la pobreza, continuaba siendo un problema constante. La evolución poblacional se resume así. En 1979, por ejemplo, teníamos un total de 3.440.000 de población, es decir, habitantes. El 41% estaba en la zona urbana, el 59% en la zona rural. Tasa de crecimiento del 2.7%. En el 2004 teníamos 12.900.000 habitantes, con un 55% en la zona urbana y un 45% en la rural. Para el 2010 ya teníamos 14.483.499 habitantes en la zona urbana. Miren, había subido 63% ya en la zona urbana la población y el 37% en la zona rural. Vamos a ver la evolución de la población en 1979-2010. Luego de varias décadas de privilegiar al desarrollo urbano e industrial frente al rural y agrícola, la relación poblacional de las dos zonas se ha revertido
A más de un ser síntoma del cambio del país, esta conformación tiene algunas consecuencias políticas. En la actualidad la mayoría de los votantes son urbanos y la fuerza de los municipios ha crecido. Vamos a ver la administración de Rodrigo Borja Ceballos. El abogado quiteño Rodrigo Borja gobernó entre 1988 y 1992. El eslogan de campaña fue pagar la deuda social. En su gobierno se puso énfasis en acciones sociales. Por ejemplo, se realizaron programas para beneficio de la niñez, gracias a los que 500.000 niños pobres desayunaban en sus escuelas. Se crearon las redes comunitarias de atención infantil, se aprobó el programa de educación bilingüe español-quichua y se impartieron programas de educación para adultos con el fin de eliminar el analfabetismo en el país. Asimismo, se tomaron algunas medidas de ajuste económico, pese a lo cual la inflación no se redujo y los precios siguieron subiendo. Vamos a ver las medidas de ajuste que tomó Rodrigo Borja. Ajuste de precios, control fiscal, devaluaciones graduales, equilibrio de la balanza de pagos. Levantamiento indígena. La reforma agraria no se había aplicado de forma total y la situación de los campesinos de los grupos indígenas y los afroecuatorianos se deterioraba. En mayo de 1990, por primera vez, los indígenas, apoyados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, protagonizaron un levantamiento nacional masivo en reclamo al reconocimiento como grupos étnicos diferenciados en nacionalidades. Este levantamiento permitió consolidar al movimiento indígena como organización. Bien dice, investiguen los diferentes levantamientos indígenas desde 1960 hasta hoy, realicen una línea de tiempo y escriban el motivo por el cual se dieron estos hechos. Vamos a ver. El levantamiento indígena, que se inició el lunes 4 de junio de 1990, hace 31 años más o menos, fue la más grande movilización indígena del siglo XX en Ecuador. Y aunque después de esa fecha sí hubo levantamientos indígenas nacionales, no tuvieron el alcance y la importancia del que se produjo hace un cuarto de siglo. Bien dice la administración de Sixto Durán Ballén. El arquitecto Sixto Durán Ballén gobernó el país desde 1992 a 1996. Su política económica contempló medidas de ajuste económico, como por ejemplo reducción del Estado, compra de renuncias a servidores públicos, precios reales en servicios públicos y combustibles, privatización de algunas empresas estatales, renegociación de la deuda externa, cierre de instituciones públicas. La aplicación de medidas neoliberales generó descontento popular. Durante este gobierno, el país vivió catástrofes naturales, el terremoto en el occidente de Cotopaxi y la disminución al mínimo del caudal del río Paute, que alimentaba la represa La Josefina, y la consecuente disminución de la generación eléctrica, todo lo cual causó pérdidas en la industria y el comercio. Así también el país vivió un conflicto armado con Perú en la región del Cenepa. Vamos a ver la administración de Abdalá Bucaram, Rosalía Arteaga y Fabián Alarcón. El abogado Abdalá Bucaram ganó las elecciones en 1996, anunció la adopción de un sistema económico que requería un riguroso control del gasto público para reducir la especulación y la inflación. Sin embargo, su estilo de gobierno evidenciaba lo contrario y sus políticas económicas no permitían establecer una política económica definida. Luego de numerosas manifestaciones de la población en las calles de Quito, el Congreso Nacional destituyó a Abdalá Bucaram en febrero de 1997, argumentando supuesta incapacidad mental. La vicepresidenta Rosalía Arteaga asumió el mando por pocas horas, pues el Congreso encargó interinamente la presidencia al abogado Fabián Alarcón. Como ya dijimos, Rosalía Arteaga solo estuvo unas pocas horas, era la vicepresidenta, debía ser la que asumiría la presidencia, pero no fue así, ¿no? Fabián Alarcón fue elegido por el Congreso Nacional en ese entonces. Bien, administración de Yamil Maguad Huit y Gustavo Noboa Bejarano. Yamil Maguad ganó las elecciones de 1998. Durante su gobierno se firmó el Tratado de Paz de Itamaraty, que terminó con el conflicto territorial con Perú, y se suscribió el acuerdo con los Estados Unidos para que ocuparan la base aérea de Manta para facilitar el control del tráfico de drogas en la región. Los problemas económicos de este periodo se consideran los más graves en la historia del país. Por ejemplo, los sucesos que precipitaron la crisis fueron
Primero, bancos privados prestaron dinero de sus ahorristas a empresas vinculadas con el banco o sus directivos. El Estado declaró el feriado bancario que bloqueó los depósitos privados que estaban en el banco. Se anunció la sustitución del sucre como moneda oficial del país por el dólar estadounidense. Súbitamente el pueblo había perdido su dinero, los precios de bienes y servicios habían subido, la industria también había perdido sus depósitos bancarios, la producción había disminuido y el desempleo aumentó. El sucre había perdido su valor. El pueblo ya no confiaba en su gobierno y expresó su descontento con fuertes manifestaciones. Provocó un levantamiento protagonizado por indígenas, civiles y los mandos medios militares y derrocó al presidente. Este creo que fue el peor presidente que tuvo nuestro país, el Ecuador. Bien, dice, el 21 de enero del 2000 sucedió a Yamil Maguad en el poder su vicepresidente Gustavo Noboa. El gobierno de Noboa puso en efecto la dolarización e inició el proceso de devolución de los dineros a través de la AGD, Agencia de Garantía de Depósitos, institución creada para el objeto. Se legalizó la contratación laboral por tiempo parcial, se pactó la construcción del oleoducto de crudo pesado OSP y se rehabilitaron las carreteras afectadas por el fenómeno del Niño. Esta foto nos indica la protesta de la gente, pues sus dineros habían sido bloqueados y no los podían sacar del banco, ¿no? A eso se le llamó el feriado bancario de 1999. Bien, dice, vamos al cuaderno de trabajo, completa el cuadro sobre los mandatarios que han gobernado el país a partir del retorno a la vida constitucional. Fueron elegidos presidentes y fueron sustituidos por sus vicepresidentes, ¿no? ¿Y por qué se les encargó la presidencia? En algunos casos fue fallecimiento, ¿no? Vamos a ver, Jaime Roldós Aguilera, le sucedió Osvaldo Hurtado Larrea, el vicepresidente, y fue por la muerte del presidente, ¿no? Él murió en un accidente aéreo, como ya habíamos leído. Luego tenemos a Abdalá Bucarán Ortiz, asumió la presidencia, su vicepresidenta Rosalía Arteaga, y luego se le encargó a Fabián Alarcón, ¿no? El motivo fue derrocamiento. Vamos a ver otro, dice Yamil Maguad también, se encargó al vicepresidente de la presidencia Gustavo Noboa Bejarano. La causa fue derrocamiento también, ¿no? Y vamos a ver otro, Lucio Gutiérrez Burbúa, también le asumió Alfredo Palacio, su vicepresidente, y también fue por derrocamiento, ¿no? Bien, establece, dice, las consecuencias de estas medidas neoliberales tomadas por algunos de los gobiernos de las últimas décadas. Vamos a ver medidas neoliberales: reducción o eliminación de subsidios a productos de primera necesidad o combustibles. Vamos a ver las consecuencias: más pobreza en la población, descontento popular por la precariedad de la mayoría de la población, ¿no? Otra medida, vamos a ver, el tipo de cambio del sucre al dólar dejaría de estar regulado por el Estado y su precio fluctuaría de acuerdo con el mercado. Esto lo único que logró fue una devaluación acelerada del sucre y una inflación desbordante. Otra medida neoliberal fue el cierre de instituciones públicas, venta de empresas públicas y compra de renuncias a funcionarios públicos. Consecuencia, esto solo trajo más desempleo y el encarecimiento de algunos servicios públicos. Vamos a ver otra medida neoliberal, dice establecimiento de nuevas leyes que favorecían el trabajo por tiempos parciales. La consecuencia, aumentó la pobreza y el desempleo, lo que ocasionó el descontento popular y las constantes protestas populares. Bien, dice, resume en el siguiente diagrama los cambios más importantes que ocurrieron entre Ecuador entre 1960 y 1979. En lo internacional vamos a ver, para 1973 el precio internacional del petróleo había subido a causa del boicot árabe. En lo económico vamos a ver, en 1967 Ecuador confirmó la existencia de reservas petroleras en la región amazónica. En lo político, en 1979 el Ecuador retornó a la constitucionalidad, es decir, se nombró presidente por elección popular, ya que hasta ese entonces solo había estado gobernado por juntas militares, juntas de gobierno. En lo social, vamos a ver, en lo social, el Frente Unitario de Trabajadores logró unificar las organizaciones y se convirtió en el centro de las protestas populares. Bien, dice, relaciona con una línea el hecho
y el presidente que lo protagonizó. Vamos a ver. Fue derrocado pocos meses después de hacerse cargo de la presidencia. Ese fue Abdalá Bucaram. Sufrió las consecuencias de un terremoto en la Amazonía que suspendió la explotación del petróleo durante 7 meses. Ese fue León Febres Cordero. Devolvió al Estado el control de la economía. Ese fue Rodrigo Borja. Enfrentó el inicio de la crisis económica latinoamericana en los años 80. Ese fue Osvaldo Hurtado. Enfrentó al Perú en la guerra del Cenepa. Ese fue Sixto Durán Ballén. Intervino en la función judicial, renovó la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Judicatura. Ese fue Lucio Gutiérrez. Puso énfasis en realizar obras públicas e inversión social. Ese fue Rafael Correa. Respetó las libertades públicas, los derechos humanos y la democracia. Ese fue Jaime Roldós. Y propuso la creación de una asamblea constituyente para la elaboración de la actual Carta Magna. Ese también fue Rafael Correa. Bien, chicos, señala 3 características del neoliberalismo que se aplicaban en América Latina en las décadas de 1980 y 1990. Vamos a ver. Disminuir la influencia del Estado en la economía del país. Otra característica, respaldar desde el Estado la aplicación de precios reales y de mercado, es decir, que los precios representarían los costos de producción más transporte, impuestos y otros, y desaparecería cualquier subsidio. Subirían o bajarían de acuerdo con la demanda. Vamos a ver otra característica, eliminar las barreras que los países ponen para los productos que ingresan de otros lugares, es decir, los aranceles, y permitir su libre acceso. Bien, señala las acciones gubernamentales que se tomaron en cuanto a política en el gobierno de León Febres Cordero. Vamos a ver la primera, concentración del poder. Otra, desconocimiento de actuaciones del Congreso. Otra, ocupación de la Corte Suprema de Justicia. Represión de expresiones del descontento popular. Lucha contra el movimiento revolucionario Alfaro Vive Carajo. Luego completa el siguiente cuadro con las medidas de ajuste tomadas en la presidencia de Rodrigo Borja. Vamos a ver, una medida de ajuste fue el ajuste de precios, control fiscal, devaluaciones graduales, equilibrio de la balanza de pagos. Bien, chicos, recuerda que estudiante que lee es un estudiante que aprende. Mañana estaremos, chicos, con otros interesantes temas para aprender. Que tengan, chicos, un excelente día y no se olviden de hacer sus tareas.